saludar. Bienvenidos. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta tarde aprendiendo más de la palabra de Dios. Recuerden que el día de hoy es miércoles, día de entrenamiento, no de entretenimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra de Dios es para entrenarnos, para adiestrarnos. Así es que vamos a dar inicio, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y le voy a pedir a Vanessa que nos dirija en una oración para poner esta clase en sus manos. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche te damos Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar Amén. en este lugar, Bendito Señor, Dios. aprender de tu palabra, Señor. Amén, Padre. Te pido que le des la palabra, la sabiduría y el entendimiento a Sí, nuestra pastora, Señor. Señor, para que nos siga compartiendo de tu palabra, Señor. Sí, bendito Dios. Que vengamos con un corazón dispuesto, Señor, a saber más de ti, Señor. Pongo en tus benditas manos este tiempo, Señor, que se nos quede grabado tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, Señor, y lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Todo eso te lo pido en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestra enseñanza, mis hermanos. Estamos hablando acerca de la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesús. Ya sabemos que Él vivió terrenalmente 33 años y medio, más o menos. Y la semana pasada hablamos de que hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces, cuando recién vamos caminando con Cristo, nos confundimos. Por ejemplo, y decimos, Padre Jesús. Jesús no es nuestro Padre es Dios. Jesús es como nuestro hermano mayor. O por ejemplo, Espíritu Santo, que estás en el trono de Dios. No, el Espíritu Santo no es en el trono de Dios. El Espíritu Santo es el que está ahorita con nosotros. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo el que entra, pero la confesión fue del sacrificio de Cristo. Entonces, es importante ir aprendiendo porque Dios ve nuestro corazón y Dios entiende la intención con la que le oramos. Dios no dice, ay, Joel, hoy me dijo mal, no, hoy no lo voy a oír. No, porque Dios ve la intención, la necesidad de nuestro corazón. Pero al tú y yo empezar a caminar con Cristo, se espera que vayamos aprendiendo. Por eso estas clases. Usted se va a encontrar gente que ha conocido el plan de salvación, que se ha congregado en iglesias por años, pero que no tienen un fundamento, un conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros queremos que usted tenga ese fundamento presente, para que cuando vengan rumores, doctrinas, falsos profetas, otras enseñanzas, usted sepa discernir y diga, no, la Biblia, las Sagradas Escrituras no me enseñan eso. Y corrijo, no decimos la Biblia, porque la Biblia es esta compilación. Y de hecho la palabra Biblia no la encuentra usted plasmada en las Escrituras. Es una palabra que se adaptó del latín biblion y se quedó como Biblia. Lo más correcto es decir la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a continuar. Hoy es 4 de enero y estamos en el séptimo periodo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su vida. Y este séptimo periodo se llama el ministerio en Perea. A ver, ¿quién se acuerda cuánto tiempo duró ese ministerio? 4 meses. 4 meses. Muy fácil, muy bien, hermano. Y estamos viendo el séptimo punto. Este séptimo periodo tiene 9 puntos. Este es el séptimo, que se llama Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos. La semana pasada y la antepasada hablamos acerca del día del Señor. ¿Alguien tiene alguna duda del tema que estuvimos viendo la semana pasada y antepasada? Lo más importante que yo les puedo decir para que lo tengan siempre presente, ¿qué va a pasar cuando se acabe el mundo? La gente así lo piensa. Bueno, recuerde que es el día del Señor, nos referimos a la segunda venida de Cristo. Cuando usted escuche el día del Señor, es la segunda venida de Cristo. ¿Qué más es importante? Que usted sepa que va a haber quien nos diga, ya vino Cristo.
y ya vino y está allá, no les crean, porque cuando Él venga, todo ojo lo va a ver. Usted no va a necesitar que alguien le diga, usted se va a dar cuenta. Él se va a hacer manifiesto para todos. Es como de los puntos más importantes que yo le puedo decir, y el énfasis que nos hace la palabra de Dios, el Señor Jesús hablando, es no vuelvan atrás. Si ya han decidido iniciar en este caminar con Cristo, no vuelvan atrás. Va a haber luchas, va a haber situaciones, va a haber adversidades, va a haber logros, victorias, va a haber mucho. Usted no se vuelva atrás. Imagínense que empezamos a caminar con Cristo y nos viene tal vez una enfermedad y habrá quien diga, oh, es que me operaron de mi pie, yo ya no, así ya no puedo ir a congregar. Y un caso opuesto, quien a lo mejor venía con una lesión y así empezó a buscar de Cristo, pero cuando recibe la sanidad, no, es que ahora ya estoy sano, ya no voy a ir. En ninguno de los dos casos sería correcto. Debemos nosotros apegarnos y con mayor razón servir a nuestro Dios. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, este punto de Jesús levanta a Lázaro. ¿Cuántos ya han conocido esta historia? No que la hayan estudiado, pero que digan, sí, yo ya le he oído de Lázaro. ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí. Miren, este acontecimiento lo podemos encontrar en los evangelios, en estos escritos de los diferentes puntos de vista de los autores, pero en Juan es el único que nos habla estos tres aspectos: enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro. Vemos, mis hermanos, cómo el Señor Jesús levanta a Lázaro. Y vamos a ver quién era Lázaro. Acompáñenme ahí en su Biblia, capítulo 11 de San Juan. Dice la palabra de Dios. Estaba entonces, ¿qué? Enfermo. ¿Quién? Lázaro. Uno llamado Lázaro. ¿De dónde era Lázaro? De Betania. De Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Hermanas de quién? De Lázaro. De Lázaro. O sea que los tres eran hermanos. Bueno. Número 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Para que cuando usted escuche ese pasaje diga, ¿y cuál María era? La hermana de Lázaro. Muy bien. Número 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está ¿qué? Enfermo. Enfermo, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿quién? Lázaro. Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, ¿vamos a Judea otra vez? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Mis hermanos, ¿qué estamos viendo? Bueno, vemos una familia de 3 hermanos. No nos dice si tenían papás, si ya eran muy grandes, si eran viejitos, no dice. Pero si Jesús tenía 30 y algo de años, yo creo que sus amigos eran de 30 y algo de años, porque uno se identifica, ¿verdad? Si está un viejito, imagínense que llega un viejito con su bastón, y aquí están unos muchachos, y se ponen a jugar fútbol, el viejito va a sentir, yo no encajo. Y ve allá a otro viejecito, se va a sentir identificado y se va a acercar a ese grupo. El Señor Jesús, la edad de los 30 años, acuérdense que es cuando culturalmente, en la cultura hebrea, eran mayores de edad.
En estos tiempos, y sobre todo un muchacho de 15 años, si oye decir 30 años, dice, oye, está viejillo. Pero no, 30 años es la plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, porque ¿saben qué? Es apenas ese comienzo. Es cuando ya está maduro, ya a lo mejor la regó 2 o 3 veces porque uno de joven es impulsivo, se deja llevar por emociones. Pero ya alrededor de los 30 años empiezan uno a sentar cabeza, cosas que antes no veía importantes, ahora las ve importantes. Entonces creemos que estos hermanos andaban cerca de la edad de Jesús, pues eran sus amigos. Bueno, ¿qué más vemos? Vemos que María, ya dijimos, ella fue la que ungió a Jesús, la que enjugó sus pies con sus cabellos, y vemos cómo estas hermanas tienen a su hermano Lázaro muy enfermo. Y prontamente lo que hacen es ir y avisarle al maestro. Mis hermanos, ¿cuántas veces usted ha pasado una enfermedad y la pasa usted solo? Muchas. Y ahí está usted solo con sus remedios, a veces ni en la casa, sobre todo las mamás. Cuando se enferma un hijo allá anda uno que al tecito, que sóbale, que pone el ungüento, que la medicina. Pero cuando es la mamá la que se enferma, difícilmente vienen los hijos a decirnos, mamá, pastilla, mamá, te sobo los pies, ¿verdad? Bueno, mi hermana, Cristo, ¿saben por qué ellas le llamaron, la avisaron? Número 1, porque para ellas era importante Jesús. Usted no le va a avisar o va a poner dice mi esposo no va a pegar carteles para decir me enfermé, pero sí debe avisarle a las personas importantes en su vida. Yo personalmente agradecería que nos avisen cuando usted se enferma, porque no nos avisan, ya no nos cuentan, no, hombre, estuve bien enfermo. Y ya, y como sigue, no, pero ya está, me alineé. No, pues qué bueno. Pero para nosotros es importante, platíquenos, no por chisme, díganos, ¿saben qué? Oren por mí, estoy enfermo, y lo tomaremos en cuenta. Vemos en este caso cómo estas hermanas, muy preocupadas por su hermano, yo creo que amaban a su hermano, y mandan llamar a Jesús. Vemos al Señor Jesús que en el verso 4 dice, oyendo esto, dice que esta enfermedad no es para muerte. Entonces, vamos viendo. Número 1, ya dijimos que en Juan encontramos que enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro. Siguiente punto, Jesús se muestra como la vida de los hombres, como el vencedor de la muerte. Mis hermanos, fíjense que Jesús ha demostrado hasta ahorita cumplir las profecías de que iban a ser un Salvador. ¿Se acuerdan que Mateo, el escritor de Mateo, se dedica en gran medida a enfatizar las profecías para que a la gente le quede claro que Jesús es el cumplimiento de esas profecías? Entonces, vemos también cómo Jesús demuestra tener poder y autoridad sobre las enfermedades. ¿A cuántos enfermos ya había sanado para este tiempo? Muchos. Jesús también demostró tener poder y autoridad sobre los endemoniados. ¿Se acuerdan? ¿A cuántos endemoniados había ya sanado el Señor Jesús? Muchos. Bueno, entonces, ¿qué quería demostrar el Señor Jesús ahora con Lázaro? Que él no solamente tenía poder sobre la enfermedad, no solamente tenía poder sobre los demonios, sino algo bien importante, que él venía a vencer a la muerte. Porque lo de menos era que cuando le avisaron, oye Jesús, tu amigo Lázaro, el que amas, está enfermo. Ah, vámonos. Bueno, con permiso. Vámonos, muchachos. Hay que ir a visitar a Lázaro y orar por él o decirle, Lázaro, sé sano. Y en ese momento Lázaro hubiera sido sano. Pero ese no era el propósito. El propósito era
que muriera Lázaro. Por eso Jesús dijo, ¿qué pasó? ¿Qué? Ah, que Lázaro está muy enfermo. ¿Muy qué? Muy enfermo. No, entonces me tengo que esperar. Todavía no se muere. Me tengo que esperar a que esté más mal. Y se esperó 2 días ahí donde estaba. Pero tome en cuenta que el camino no era como de La Joya aquí. Hermano, ¿cuánto hace de La Joya? Unos 25 minutos caminando. 25 minutos caminando. No eran distancias así. Y déjale digo por qué. Vamos a ver qué más dice la palabra. Le dijeron al Señor Jesús, verso 6, cuando yo que estaba enfermo, se quedó otros 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, verso 8. Le dijeron los discípulos, maestro o rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Diciendo esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ellos no entendían, Jesús le está hablando ahora sí de la muerte. Y note usted que después de esos 2 días, Lázaro ya había muerto. Nadie le había avisado a Jesús, él ya lo sabía. Y les dice a los discípulos, él duerme. Los discípulos se habían quedado con la noticia de hace 2 días y dicen, sí, pues este enfermo se quedó dormido, pues se va a aliviar. Y Jesús dice, no, yo no estoy hablando solamente de eso. Verso 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Fíjese, me llama mucho la atención cómo Jesús con tanta paciencia les explica. Y le preguntan, menciono esto porque cuando los fariseos le preguntan, Jesús les contesta con otra cosa. Y parece que los quiere enredar. Pero aquí a sus discípulos con mucha paciencia les explica. Cuando le contestan, sí, está durmiendo, dice, no estoy hablando de que esté dormido. Lázaro ha muerto. Les dice claramente. Verso 15. Y me alegro por ustedes, dice Jesús, de no haber estado ahí para que crean más. Vamos a él. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Todavía no alcanzaban a entender de qué se trataba y este varón, Tomás, dice, pues vamos, si él se murió y Jesús va, pues también nosotros, si nos morimos, Jesús estará ahí con nosotros. Vemos entonces, mis hermanos, que Jesús, en este acontecimiento de Lázaro, la enfermedad y la muerte de Lázaro tienen un propósito. Tú y yo debemos saber que cuando estamos en prueba o en lucha, tomados de la mano de Dios, nada es sin propósito. Y repito, tomados de la mano de Dios. Porque ahora en Cristo, tú debes vivir como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, mi hermano, no es igual a un hijo del diablo. Un hijo de Dios piensa como hijo de Dios. Un hijo del reino piensa como hijo del reino. Habla como hijo del reino. Toma decisiones como un hijo del reino, como un hijo de Dios. Porque si usted y yo empezamos a caminar con Cristo, y yo digo, sí, Cristo es mi Salvador, sí, yo le canto cada domingo, sí, yo leo su palabra ya que voy al culto, pero entre semanas se me presenta una oportunidad, no sé, imagínense
y esa nota es para su jefe, y en lugar de ponerle 500 pesos, usted le puede agregar un 0 y decirle fueron 5,000, patrón. Entonces usted ya no está tomando una decisión de un hijo de Dios. Y se le hace fácil y dice, pero usted dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero no pasa nada, le pongo un 0 y llevo la factura al patrón, y el patrón le cree y dice, no, sí, ten aquí está, ¿cuánto te debo? No, pues esta la nota. Sí, muy bien, gracias, sí. Y sale usted y viene alguien que sí lo cachó, y entonces le echan la policía, y entonces usted en la cárcel, me estoy yendo muy dramática, pero usted en la cárcel, Señor, ¿por qué no me respondes si soy tu hijo? Esa es una consecuencia de una mala decisión, que tú no estabas honrando el ser un hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, no es nada más decir, bueno, pues en tiempo de salud yo sí soy hijo de Dios, en tiempo de victoria yo sí soy hijo de Dios, no. Es en tiempo de enfermedad yo me mantengo firme, en tiempo de muerte yo me mantengo firme, y no necesariamente mi muerte, a lo mejor de un familiar. El día martes el hermano Alfonso nos mencionaba eso. A veces es difícil alabar a Dios cuando uno está enfermo, porque es más fácil renegar. Entonces, mis hermanos, como hijos de este reino esperamos que podamos cumplir con ese propósito. La situación por la que tú puedas estar pasando tiene un propósito. Si es que has tomado tus decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Si se te fueron las cabras, la regaste, tomaste una mala decisión, a lo mejor es consecuencia de esa mala decisión. Tenemos que tener ese criterio y el poder decir, Señor, muéstrame, yo quiero ser claro y honesto conmigo mismo, cómo estoy guiando mi vida, ¿verdad? Ahora tenemos todas las herramientas para dejarnos guiar por Él, cosa que antes no teníamos. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Jesús se quedó a propósito, ya lo mencionamos, 2 días más. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó 2 días más? Para esperar a que muriera y de esta forma poder dar gloria a Dios. Otro punto, mis hermanos, recuerden que en periodos pasados ya había muchos judíos que se habían levantado, que no estaban acorde con Jesús, que estaban molestos, que en un lugar ya lo querían aventar por un despeñadero, en otro lugar se levantaban y murmuraban y se quejaban. Para este séptimo periodo ya había recibido amenazas Jesús en Judea, y Betania pertenecía a Judea. Por eso los discípulos le dicen, Señor, si ya te dijeron que en Judea no te quieren, no te da miedo. Si notaron la pregunta de los discípulos, que le preguntan, Señor, ¿vamos a ir otra vez? Y Jesús, notamos aquí, él no tenía miedo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en periodos pasados que cuando querían matarle se escabullía? Sí, ¿Por qué? porque todavía no era tiempo. No era su tiempo, pero para este séptimo periodo ya nos estamos acercando a el final de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ese tiempo Él dice, el tiempo exacto lo tiene el Padre. Yo me puedo exponer y Él sabe lo que hace. Entonces, por eso Él dice, sí, vamos, no pasa nada. Si ya, acuérdate de la oración de Getsemaní, todavía no la vemos en este estudio, pero tú la conoces, donde Jesús dice, si es necesario que pase de mí ya esta copa, ya. ¿No? Entonces, bueno, vemos que Jesús no tiene miedo a volver, más bien está ya como preparado, dispuesto, y dice, yo aquí estoy. ¿Qué más vemos, mis hermanos? Acompáñenme ahí mismo en San Juan, capítulo 11, versos del 17 al 27. Va a leer cada quien un verso, empezando con mi hermano Osvaldo, luego mi hermana Vicky, luego el pastor, Vanessa, Viri, y así nos vamos uno cada quien, del 17
a 27. ¿Listos? Hermanos, por favor. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, mientras María se quedaba sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que quieras a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Gracias. Fíjense, mis hermanos, vemos aquí cómo el Señor Jesús viene. ¿Y cuántos días tenía Lázaro que se había muerto? 4. Dice el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Yo no sé, no he estudiado culturalmente cuánto duraban los velorios, pero Lázaro tenía 4 días enterrado. Digo, menciono esto porque ahora en México hay veces que hasta una semana se avientan. En otros países, sobre todo si es una gran personalidad la que fallece, los preparan y hasta un mes se avientan. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque Jesús esperó 2 días, más 4 que Lázaro tenía en el sepulcro. Fueron mínimo 4 días de camino. Y de la espera de las hermanas, 6 días mínimo. Cuando Jesús viene, yo no sé las hermanas qué tan desesperadas estaban, pero vemos a una cómo viene y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Fíjate que no era nada más decirle: ay, Señor, te hubieras venido corriendo. No, le dice: por tu culpa mi hermano se murió. Porque si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Y sus palabras no fueron como yo te estoy diciendo ahorita, con ese dolor, con ese llanto, con esa tristeza. Y Jesús la ve, y yo creo que él, queriendo que ella entendiera todo el propósito, tiene esa compasión. Vemos también, mis hermanos, cuando usted vaya a un velorio, notó que dice aquí que las personas intentaban consolarlas. Bueno, vienen malos comentarios. A veces llega uno al velorio y quiere decir cosas buenas, pero termina diciendo cosas malas del difunto. No haga eso. ¿Qué se procura dar el consuelo a la persona? El que falleció, ya falleció. En este caso Jesús lo resucita, pero usted y yo, sin el poder de Jesús no podríamos. En la actualidad Dios puede resucitar a través de nosotros a alguien, pero normalmente cuando usted vaya a un funeral, consuele a la familia y ya, lo más pronto que pueda, mejor váyase. Yo conozco un amigo, un pastor, que decía: cuando yo me muera, no quiero funerales, no quiero que estén ahí, que me velen en la noche, no. Ya en la noche les cierran y ahí me dejan y se van. Al día siguiente me hacen un culto, todos de blanco, y yo tenía la lista: tal himno, tal canto, a tal hora, y así, ya sabe. No se acuerda, tengo toda la lista. Pero ¿sabe qué? Él decía: ¿sabe qué, muchachos? No quiero que en la noche estén ahí desvelándose, contando chistes, cafeteando. No tiene caso.
mis hermanos, vemos aquí cómo desde ese entonces, ¿qué se hace? Pues consolar a la familia. ¿Qué más vemos, mis hermanos? Cómo Marta y María ambas se entristecen por su tardanza. Yo quiero que sepan, ahora usted y yo que tenemos toda la escritura, nos damos cuenta que tenía un propósito. Pero quiero que sepa que Jesús nunca llega tarde. A lo mejor usted y yo nos desesperamos por un familiar que no hace caso, por una situación difícil que parece que no se va a resolver. Y usted puede pensar, Señor, ¿hasta cuándo? Y usted puede sentirse como Marta y como María, Señor, ya pasaron, no te voy a decir 6 días, ya pasaron 6 meses, ya pasaron 6 años. Sepa usted que Jesús nunca llega tarde. Él sabe, y Él obra. Aunque usted y yo no nos demos cuenta, Él está obrando, Él está trabajando. Entonces, vemos cómo ellas se entristecen por su tardanza. Ya dijimos, Jesús nunca llega tarde. Pero vemos en este punto una declaración muy importante, mis hermanos, donde Jesús les dice a estas mujeres tristes. En el verso 23 le dice, tu hermano resucitará. Y Marta dice, sí, yo sé que va a resucitar, que cuando sean levantados los muertos también mi hermano va a resucitar. Pero Jesús en el verso 25 le dice, no, te estoy hablando de ahora. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi hermano, esta confesión no era solamente para Lázaro. Esta confesión se hace vida en nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos destinados a la condenación, pero creímos en Cristo. Y dice esta porción de la palabra de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En nosotros es una declaración espiritual, en Lázaro fue literal. ¿Qué más vemos, mis hermanos? Que dice el verso 26, todo aquel que viene, que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿lo crees? Mi hermano, ¿cuántas cosas nos ha dicho Dios a través de su palabra y usted no le ha creído? Es que a veces, mi hermano, nos emocionamos. Y el domingo en la predicación decimos, ay, sí es cierto, no, hombre, qué padre, no, sí, Señor, ahora sí. Y para el miércoles, para el jueves, ya andan otra vez arrastrando la culpa. Y dice el Señor, bueno, ¿sí me creíste o no? Y dice uno, ay, Señor, más o menos. Mi hermano, necesitamos creerle. Él no es mentiroso. Y no, volvemos a este ejemplo, a lo mejor va a tardar, pero Él no, para nuestro tiempo Él va a tardar, pero Él va a hacer las cosas. Necesitamos nosotros creerle y caminar como Él quiere. Me llama la atención esto que les pregunta, ¿si crees? ¿De veras crees? Y ella contesta, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Qué más vemos, mis hermanos? Bueno, pues después de esta declaración tan importante que trasciende aún en nuestra actualidad, vemos en el verso 28 que después de que Jesús habla esto, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole, maestro te llama, y su hermana viene. Dice que cuando le oyó, se levantó rápido y vino a verlo. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, consolándola, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro, va a llorar allá. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Otra vez, la otra hermana. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo,
¿dónde está Lázaro? ¿Dónde lo pusieron? Y le dijeron, Señor, ven, ven. Verso 35, y Jesús lloró. Este verso 35 es el verso más corto que usted va a encontrar. Y Jesús lloró. Mis hermanos, vemos aquí el amor que le tenía Jesús a su amigo. Que aún sabiendo que lo iba a resucitar, él se estremeció en el espíritu, dice, por el llanto de sus hermanas y de la gente que amaba a Lázaro. Con esto quiero decirte que Jesús no está ajeno a tu dolor. No creas que a Jesús no le importa lo que estás pasando. No creas que Jesús dice, ay, no pasa nada. No, Él está atento al dolor, al sufrimiento de la gente. Por eso entregó su vida por amor. Así como lloró por Lázaro, imagínate el dolor por todos aquellos que estábamos perdidos. Y ahora imagínate el gozo por todos aquellos que nos volvemos, que retomamos ese propósito inicial en Cristo. Jesús no es ajeno, Jesús no creemos en un Dios, en un Cristo inerte, frío, no sé cómo decirle, ajeno, que no le interesa, que tiene tanta gente que le alaba, hay uno más, uno menos, no. Él nos ve en lo particular y está al pendiente de que Él sabe que si Vanessa estudia los sábados, que si Osvaldo se cambió de trabajo, que si el hermano Hugo cambió de turno, pues Él tiene el detalle, no creas que se durmió, ay, se le olvidó, no. Está al pendiente de cada situación en nuestra vida. ¿Qué más vemos, mis hermanos? Bueno, pues vemos que cuando Jesús la ve llorando, dice, Jesús lloró, verso 36, dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Fíjese la pregunta de los que estaban ahí. Y es que ellos reconocían el poder de Jesús, pero un poder limitado. Porque ellos decían, nosotros vimos que le abrió los ojos al ciego. Con ese milagro, dicho sea de paso, Jesús estaba demostrando que Él era la luz del mundo, que Él era la luz para la humanidad cuando le abrió los ojos al cielo. Y dice a la gente, ¿a poco no podía evitar, fíjate bien, evitar que Lázaro muriera? Y Jesús no solamente podía evitarlo, claro que podía, pero quería manifestar que Él vencía a la muerte. Porque ellos decían, es que una vez muerto ya no se puede hacer nada. La solución hubiera sido que no se hubiera muerto. Porque ¿sabes qué? A lo mejor en ti y en mí la gente vio un caso perdido. No sé si te llegaron a decir, no, es que tú ya no tienes remedio. No, hombre, tú ni volviendo a nacer. No, ya eres caso perdido, eres una rama torcida que nunca se va a enderezar. Pues ¿sabes qué? Jesús es especialista en eso. Y Jesús dice, a eso, con permiso, aquí es donde yo entro. Porque yo levanto de lo que no es. Porque yo doy vida a aquel que está muerto. Porque yo traigo esperanza donde no hay ninguna. Y eso es lo que Jesús estaba demostrando. Por eso Él se esperó a que pasara el tiempo. Y no solamente un día, no vino al día siguiente, ay Señor, lo acabamos de enterrar ayer. No, porque podían decir, no, es que fue un paro cardíaco y Él solo revivió. No. Se esperó hasta 6 días mínimo para que fuera notorio. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Al igual que en tu vida, Dios tiene un propósito, mi hermano. Vemos en el verso 38, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y era una cueva, tenía una piedra encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra, y Marta le dice, Señor, apesta. Es que ya son 4 días, ya huele mal. ¿Cuántos hemos visto perros muertos? Y huele mal, huele mal. Imagínenselo encerrado y que le quiten la piedra, el tufo. Pues ¿sabes qué? Hiere.
Hiede. Quiere. ¿Yo qué dije? Huele feo. Quiere. Mis hermanos, fíjense cómo Jesús pudo haber quitado el olor, ¿no creen? Pues sí. Así como, y de pronto Jesús sopló y olía rosas. Pues no, porque aún ese hedor era testimonio. Ese hedor, ese olor que a lo mejor tú y yo veníamos cargando, es parte de nuestro testimonio. Por eso no podemos ocultarlo. No, yo siempre fui bien bueno. No, yo nunca hice nada. No, eso es testimonio para los que nos conocieron y para los que no nos conocieron. De la obra de Cristo. Porque entonces, ¿a qué vino Cristo si tú eras tan bueno? Sí. Si Jesús nos hubiese rescatado antes, no le hubiéramos glorificado. Claro. No hubiéramos tomado en cuenta lo que Él hizo por nosotros. Él nos levantó ya que estábamos muertos. Y Él ha quitado esa fragancia de nosotros, de olor de hedor. Él ha quitado esa fragancia que ahora la gente se nos puede acercar. Ahora la gente puede decir, si Él apestaba por su mal testimonio, Sí. por su vida, era una vida que no valía la pena. Sí. Apestaba a rayos, mas sin embargo Él nos levantó, nos limpió con su sangre y ahora tenemos una vida eterna. Fíjense qué bonito lo que dice el pastor, porque es verdad. ¿Cuántas veces la gente se alejó de ti? ¿Cuántas veces te quedaste Nos sin hacían el amigos, fuchi. sin familia? Por eso, ese era el olor que despedíamos, que hacía que la gente se alejara. Pero ahora en Cristo, ¿cuánta gente ha venido a buscarte? ¿Cuánta gente ha venido a preguntarte? ¿Cuánta gente a lo mejor ni te pregunta, pero va a esta zona a ver si es cierto que algo ha pasado en tu vida? Es que así como el hedor se impregna, también la gloria de Dios se impregna. Amén. Mis hermanos, quisiera terminar, pero por cuestión de tiempo no puedo. Nos faltan todavía del verso 38 al verso 57. Los voy a dejar con Lázaro en la cueva. Sí lo revivió, claro que lo resucitó, pero vamos a seguir aprendiendo de lo que dice la palabra de Dios, ¿sale? Entonces, bueno, nos quedamos aquí. Vamos a dejar a Lázaro en la cueva y vamos a continuar con nuestra clase de discipulado. Damos gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Viri, que trae la continuación del discipulado. Prepare su cuaderno, yo le voy borrando y dejo el tiempo a mí. Prepárese. Ya casi terminamos el discipulado, hermanos, para que hagan su examen. Sí. Ahí ya no les gustó, ¿verdad? Acuérdense que ahorita estamos retomando lo que ya habían recibido. Para aquellos que no tenían bien sus notas, Sí. Muy bien. Ya vamos a pasar al cuarto punto. Vamos a regresarnos un poquito para ver cuál era el primer punto. Primer punto, ¿cuál era? He nacido de nuevo. He nacido de nuevo. Cosita a memorizar, segunda a los Corintios 5:17. ¿Cuál es? De modo que si estoy en Cristo, nueva criatura somos. y si alguno, Si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas que pasaron no había entonces. pero bien, tal cual como dice. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva nueva criatura es. criatura Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso, Miren mis hermanos, es bien importante que tú tengas la palabra, porque con la palabra vas a ahuyentar todo lo que venga a tu vida, y más a
al enemigo, a las personas que nos señalan, y tú lo estás declarando con la palabra, ¿verdad? No estamos titubeando. Segundo punto, afirmando mi identidad. Consiste en memorizar Salmo 119, 105. ¿Cuál es tu palabra? Lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien. Tercer punto, mi relación Con la palabra. con la palabra. Consiste en memorizar Juan 5:39. ¿Cuál es el hermano? 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna y es un gran testimonio de Dios. Ándale, muy bien. No traigo estrellitas, hermanos. Y eso que me agarró dormido, Bueno, ahora vamos a entrar al cuarto punto, Sí. que es mi relación con Cristo en su muerte. Consiste en memorizar Mateo 28:19. Sí. Que es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante, mis hermanos, que se aprendan, como decía nuestro pastor, que se aprendan las citas bíblicas. No piensen que este discipulado es porque, se nos antoja el discipulado. Es para guiarnos, para dar testimonio de lo que está haciendo Dios en nosotros. Todos estos puntos van hilados, todos llevan una secuencia, y es lo que estamos viviendo hoy en Cristo, los puntos que debemos ver hoy en Cristo, mis hermanos. ¿Sale y vale? Son nuestros cimientos. Son nuestros cimientos, exactamente, en los que estamos llevando nuestra formación hoy en Cristo. Sí. ¿Ya lo copiaron? Sí. ¿Puedo lograr? Sí. ¿Seguro? Sí. La otra semana les voy a volver a preguntar las citas bíblicas. Si antes nos aprendíamos las canciones y que no nos podamos aprender hoy en Cristo las citas bíblicas tan bonitas y que dan, que no nada más es que están bonitas, sino que es palabra viva de Dios hacia nosotros para nuestra vida diaria. Así es. Vamos a pasar al primer cuarto paso, mi relación con Cristo en su muerte. Número 1 es que mi relación con Cristo en su muerte es que Cristo murió por mis pecados. Vamos a la primera cita, que es Romanos 5:8. Romanos 5:8. Todos sabemos, mis hermanos, que Cristo murió por nosotros, que Cristo dio su vida por todos nosotros pecadores, para ser salvos, Él derrama su misericordia en cada uno de nosotros de esta manera, entregándose por amor. Amén. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra Dios su amor para con nosotros? Dándonos a su Hijo. Amén. Dándonos a su Hijo, a su más preciado tesoro, porque para nosotros nuestros hijos son un tesoro, son nuestra vida. Imagínense el que Dios entregara a su Hijo. Eso habla del gran amor que tenía por su pueblo, por su gente, por todos nosotros, mis hermanos, porque no nos siguiéramos perdiendo. Entonces Él entrega a Cristo por amor a nosotros. Y pues Cristo siendo su Hijo, también nos amó tanto que Él obedeció lo que el Padre le dijo. Así es. Que Él se entregó también por todos nosotros. Así es. ¿Okay? La siguiente es Romanos 4:25. Romanos 4:25. ¿Qué dice Hugo? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es, amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué es transgresión? Hermanos, transgresiones por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Él fue entregado por todos nuestros pecados que teníamos para justificación, porque hoy Cristo nos justifica. Hoy el Padre ve esa justificación en su Hijo por todos nosotros. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente, que es Romanos 5:1. ¿Listo? Sí. ¿Qué dice, hermano? ¿Yo? 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe. Como les digo, nosotros fuimos justificados por Cristo. Es decir, antes nosotros no podíamos tener esa comunicación con Dios, no nos podíamos acercar a Dios porque Él es santo, es puro, y nosotros teníamos esos pecados que no nos dejaban acercarnos a Él. Dios nos manda a su Hijo Jesucristo para justificación de nosotros. Es decir, que hoy tenemos un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Cuando tú hablas para con Dios, o cuando tú hablas para con Dios, Dios ve la sangre de su Hijo derramado en ti. Y es como decir, es como por amor nos escucha, por amor, por ver la sangre derramada en nosotros de su Hijo, nos escucha. Porque Jesucristo es nuestro mediador. Si nosotros no tuviéramos ese mediador, como anteriormente no lo teníamos, se llevaba un sacrificio para poder tener esa justificación para con Dios. Y nuestro sacrificio fue Jesucristo, que se entregó por nosotros. Entonces es por eso que hoy nosotros tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo. ¿Sí? ¿Me explico o no me explico? Ustedes díganme o corríjanme si estoy en algo. ¿De manera? Teníamos enemistad para con Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por el pecado. Pero ahora estamos justificados por medio de Cristo y ahora tenemos paz para con Dios. Ahora, fíjense, nosotros como iglesia, ahora podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se tenían que ofrecer sacrificios y solamente el sacerdote
podía entrar al lugar santísimo, pero aún el sacerdote se le amarraba una cuerda con unas campanas, porque él tenía que estar bien, porque se iba a presentar a donde estaba la presencia de Dios, ahí en el arca, y él iba a presentar los pecados del pueblo. Si las campanitas se oían, es que el sacerdote pasó la prueba, o sea, pudo estar bien delante de Dios. Y si no lo tenían que sacar. Y si no, por eso se traía las campanas, porque si no se oían las campanas, que ya estaba muerto, porque no estaba bien delante de Dios. Entonces Dios es un Dios santo, mis hermanos, y nosotros ahora podemos acercarnos a Dios porque hoy estamos justificados. Hoy Dios ve la justicia por medio de su Hijo. Su justicia la ve en nosotros por medio de su Hijo. Eso es estar justificados delante de Él. Imagínense cuántas veces no hemos tropezado y oramos y pedimos perdón, pero gracias a que Jesucristo es como nuestro abogado, Dios extiende su misericordia para con nosotros. Pero yo creo que hoy en Cristo pues no debemos de valernos tanto porque Cristo alargue su misericordia, sino día a día comportarnos como debemos ser, como hijos de Dios, dando testimonio de que nuestra vida ha cambiado, y no del hecho de que tengamos un mediador, quiera decir que parezca lavandería, como decían, cada rato la regamos y pedimos perdón, acabo que pedimos perdón, nos perdona y otra vez. No se trata de eso, se trata de que hoy en Cristo, aunque tenemos a nuestro mediador, tratemos de comportarnos como unos hijos de Dios y como unos hijos del reino. ¿Vale? Ahora vamos a Romanos. Romanos 8, del 31 al 39. Leemos de uno por uno hasta el 39. Sí. ¿Ya están? ¿Listos todos? Listo. La palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién ocultará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un Dios grande, mis hermanos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, que nos protege, que nos cuida, que aún sin conocerle, Él derramaba su misericordia sobre nosotros sin darnos cuenta. Él siempre estuvo a nuestro lado. Imagínense hoy que lo conocemos, hoy que lo honramos, que conocemos más de su palabra. Por eso dicen: ¿quién contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Eso habla del gran amor que nos tiene, mis hermanos, que nos ama, que así como nosotros como mamás protegemos a nuestros hijos, imagínense cómo Él nos protege a nosotros que somos sus hijos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
capacitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Solo ellos son quienes nos pueden juzgar, mis hermanos, porque Dios nos ama y mandó a su Hijo a justificarnos. Cristo fue quien murió por nosotros, nadie más, mis hermanos, más que Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Yo no entendía muy bien este pedacito de este versículo, porque yo decía, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿De quién? Y entendí que es de Cristo, por causa de Cristo. En aquel entonces, mis hermanos, había persecución, había muerte a aquellos que seguían a Cristo. Entonces, por eso dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, porque en aquel entonces la iglesia era perseguida, los mataban a causa de Cristo, a causa de creer en Él. Pero también ellos tenían en cuenta que el morir, ahora sí que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque saben a dónde iban, saben con quién, a dónde iban a llegar. Había persecución, había muerte, sí, pero sabían que tenían la dicha de ir a los pies de Cristo. Entonces para ellos no era malo el hecho de ser como corderos para el matadero, si es por seguir a Cristo. Y a lo mejor nos han dicho que a lo mejor en un futuro nosotros estemos igual, mis hermanos. El que nos anden persiguiendo por seguir a Cristo y el estar firmes nosotros en lo que creemos y en lo que queremos, para no salir corriendo cuando veamos ese tipo de situaciones, sino estar firmes como nuestros antepasados estuvieron y tener el valor de entregar tu vida por amor a Cristo, como Él entregó por nosotros. ¿Sale? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Cristo, nada, mis hermanos, siempre y cuando nosotros estemos firmes también en Él, siempre y cuando no decaigamos, como decía la pastora hace un momento. Cuando estamos bien, cuando no hay tribulación, cuando estamos sanos, todos estamos aleluya, Cristo. Pero cuando estamos en algún problema, cuando estamos en alguna mala situación, es muy difícil a veces estar firmes en Cristo. Decía mi hermano Moncho, cuando uno está enfermo es más fácil que reniegues porque no estás bien. Entonces nosotros estar firmes aún en tribulación, aún en enfermedad, nosotros debemos de estar firmes en Cristo, de amarlo así como Él nos amó a nosotros. ¿Ok? Sí. Este es el primer tema del cuarto paso. Ahora vamos para el segundo. Mi relación con Cristo en su muerte, número 2, es que yo debo morir al pecado. Es que yo debo morir al pecado. Como les vengo diciendo, mis hermanos, Cristo murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados.
Entonces yo creo que hoy que conocemos a Cristo, esto debe de ser como nada en nosotros. Porque si Él lo hizo por todos nosotros, ¿qué no podemos hacer nosotros por Él? Es algo tan, se podría decir sencillo a lo que Él vivió. Es algo tan sencillo que Él nos está pidiendo a lo que Él vivió y que se entregó por todos nosotros. Hay veces que nos cuesta, que a lo mejor renegamos, que a lo mejor tropezamos, pero eso no quiere decir que no lo podamos lograr, mis hermanos. Si nosotros damos constancia, seguimos sus indicaciones, porque estas son indicaciones, esta es instrucción para nuestra vida, yo creo que es más fácil. Hay veces que tenemos que renunciar a lo que nos rodea, hasta la propia familia, porque hoy nosotros debemos de juntarnos con sabios, de juntarnos, de reunirnos con personas que nos edifiquen hoy en la palabra y no que te retrocedan a tu proceso que llevas, porque hay muchas de las veces que en nuestro proceso vamos bien, pero vamos a algún lugar y se presenta alguna situación que saca algo que tú ya habías superado. Entonces no tiene caso el ir a reunirte con personas que te van a estar echando en cara cosas que a lo mejor no te parezcan y saquen de ti algo que no está bien. Y se supone que hoy tenemos que dar testimonio de lo que somos en Cristo. Entonces hay veces que es mejor hasta quedarse en casa, pero bien, sanamente. Y la verdad nuestras convivencias que tenemos son hasta de edificación, mis hermanos, porque ya cuando estamos conviviendo ya no se hablan cosas del mundo, sino se hablan cosas de la palabra, salen dudas, salen mucha edificación en nuestras reuniones en Cristo. Cuando vas y te reúnes con otras personas, ya a veces no sabes ni de qué hablar, porque ya no encajas tú en ese mundo. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas, un tip para aquellos que estamos en ese proceso, porque a veces queremos ayudarnos. Bueno, una cosa nada más de lo que dices. Yo tengo que considerar hasta dónde yo estoy fortalecido y afirmado en el Señor, porque no es malo visitar a la familia, no es malo. Nunca debemos tampoco aislarnos de ellos, ¿verdad? Pero la familia piensa de una manera muy diferente porque no tienen a Cristo. Algunos, la mayoría, no tienen a Cristo. Entonces, si yo todavía soy débil, todavía me dejo llevar, o ahí veo que está la tentación y yo no estoy firme, yo me debo de alejar o mejor no ir. Y si yo veo que también la familia me hace, ya está el fuchi, yo debo de estar en el lugar donde soy celebrado y no donde soy tolerado, porque luego ni uno está a gusto. Entonces, mis hermanos, nosotros lo que tratamos es, así como dice la palabra, júntate con sabios. Nosotros estamos tratando de ser sabios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y aquí como familia, pues, ahorita nos reunimos a aprender, el domingo nos reunimos a celebrar y el domingo también tenemos un convivio. Estamos aprendiendo a sentarnos a la mesa con paz, con armonía, porque luego en casa son puros pleitos. Entonces, si no superamos eso aquí, mi hermano, no lo vamos a poder llevar a la casa, ni lo vamos a poder llevar con nuestros familiares. Primero tienes que vivirlo aquí, para poder vivir, comer hasta en armonía, en paz, con gozo, con alegría, y eso lo vas a llevar a tu casa, eso lo vas a llevar a donde quiera que vayas. Y vas a hacer de testimonio. No que te vas a sentar a la mesa y ya por cualquier cosa ya están discutiendo y se te sale el viejo hombre y la gente dice, uy, eso que vas a la iglesia. Entonces, ¿de qué te sirve? No me invites. O sea, tengamos cuidado. Por eso hay que estar firmes, mis hermanos. Amén. Vamos a la cita de Romanos 6, 1 y 2. ¿Lo puedes leer, Vanessa?
¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es perseverar, mis hermanos? Mantenerse firmes y constantes en la manera de ser y de obrar. ¿Ustedes creen que hoy, que somos nuevas criaturas, debemos de perseverar en el pecado? No. ¿Verdad que no? Debemos de quitar el pecado de nuestras vidas para que la gracia de Dios abunde en nosotros. ¿Cómo va a abundar la gracia de Dios en nosotros si somos pecadores aún? ¿Y cómo va a abundar el pecado en nosotros si somos ya nuevas criaturas? Eso ya no debe de ser, como dice aquí, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, viviremos. ¿Cómo viviremos aún en él? Nosotros ya morimos a ese pecado y hoy somos nuevas criaturas. Hoy no debe de abundar el pecado en ninguno de nosotros, mis hermanos, de ninguna manera. ¿Ok? Si no, eso ya no cuadraría en ser nuevas criaturas. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pues son nuestras gustos de la carne. Bueno, pecado es desobediencia. Bueno, sí. Desobediencia. Y está el pecado de omisión, ¿verdad? ¿Qué es el pecado de omisión? Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Entonces uno persevera en lo malo, sabiendo lo bueno. Ahorita que estamos aprendiendo cosas buenas, cosas buenas. Entonces tenemos que practicar esas cosas buenas, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. Hoy que ¿verdad? conocemos lo que es bueno Es desobediencia. y desobedecemos y perseveramos en el pecado, yo digo que se nos demanda más, Sí. porque antes a lo mejor pudieses decir, ay, no es que yo no sabía. Bueno, estamos en un proceso, pero si ya tenemos el entendimiento de lo que estamos haciendo, se nos demanda más, porque al que mucho sabe, mucho se le demanda, más se le demanda. Entonces, ahí no podemos ser tan obvios y resbalarnos, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Vamos a la siguiente cita, que es Romanos. Del 5 al 14. Dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros ya fuimos justificados con Cristo en su muerte. Nosotros, al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón, hemos
hemos muerto al pecado. Dice aquí que el pecado ya nos enseñorea. ¿Qué es enseñorear? Hacerse señor o dueño de algo o apoderarse. El pecado ya no debe de apoderarse de nosotros, mis hermanos, porque nosotros ya estamos muertos al pecado. Nosotros ya no debemos de perseverar en el pecado. Como dice el pastor, si hoy nosotros ya conocemos lo bueno y sabemos cómo hacer lo bueno, ¿por qué hacer lo malo? Hay muchas de las veces que a pesar de que ya conocen lo bueno, a veces se te hace fácil accionar mal. Y ya no debe de hacer eso hoy en este caminar, porque ya eres una nueva criatura. ¿Qué son nuestras concupiscencias, mis hermanos? Son los placeres de la carne. Hasta la coquita que nos echamos y que repetimos es un placer. Y son cosas que no nos hacen bien en nuestro cuerpo. Recuerden que este cuerpo ya vive Cristo en nosotros. Entonces hasta en nuestro cuerpo debemos de cuidarnos, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Ya no debemos de ingerir cosas que a nuestro cuerpo lo dañen. Háblese de tan simple la coca, pero puede ser vino, puede ser las drogas, puede ser todo eso, hasta el resentimiento para con las demás personas, porque eso también te daña tu corazón. Eso no te deja avanzar. Entonces, los deseos de la carne son nuestras concupiscencias, que es lo que ya no debemos de hacer. De las probis con salsa. De las probis con salsa, de todo lo que nos daña nuestro cuerpo. Y dice aquí, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy la gracia de Dios es derramada sobre nosotros, mis hermanos, y tenemos que dar testimonio de ello. Ya no tener iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pues la maldad, el pecado, la transgresión. Porque aquí dicen, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles serán nuestros miembros? Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca. Hay que estar atentos a lo que vemos, hay que estar atentos a lo que oímos, hay que estar atentos a lo que hablamos, hay que estar atentos a lo que tocamos, hay que estar atentos a todo eso, mis hermanos. Nuestros miembros Dios nos los dio para un propósito, y hoy en Cristo todos nuestros miembros los debemos de utilizar para servir a Dios. Así es, amén. Para hablar su palabra, para leer su escritura, para cosas buenas, ya no para maldad. Que a lo mejor antes veías cosas que no debías, hablabas cosas que no debías hablar, escuchabas cosas, por ejemplo la música tan simple, escuchabas música que no era de bien para nosotros, porque a veces uno ahí estaba llorando, ahí estaba riendo, o se la dedicaba a tal persona, y hasta cosas así. Entonces, hoy ya no debemos de escuchar eso. Hoy nos gozamos y alabamos y exaltamos a nuestro Señor con todos nuestros miembros, le cantamos. Entonces, es bonito, mis hermanos, el ver cómo Dios nos ha estado cambiando, porque hasta nosotros mismos nos damos cuenta, ya no vemos lo mismo que veíamos antes, ya no escuchamos lo mismo que escuchábamos antes, ya no leemos lo mismo que leíamos antes. O sea, todo en nuestro entorno, mis hermanos, va cambiando y lo vamos dejando poco a poco, gracias a que la gracia de nuestro Señor se derrama dentro de nosotros. Es difícil, de repente sí es difícil, pero cuando uno se enamora realmente de Dios, se le hace, a mí me da un gozo el aprender, el venir a compartir, el ver cómo ha cambiado mi vida, el ver cómo ha cambiado mi esposo, el ver el crecimiento, tanto de nosotros como de nuestros hermanos que nos rodean, porque pues casi todos así seguiditos, y ver cómo iniciamos y lo que hemos logrado hoy es tan bonito. Entonces, no desistan, mis hermanos, sigan estudiando, sigan leyendo la palabra, sigan practicando, porque hasta uno mismo en la casa practicamos, estudiamos. Yo anoche estaba estudiando con mi esposo.
saco roto todo, síguele echando ganas, de verdad, que si en algún momento de tu vida tú piensas que vas a tropezar o si tropiezas, no te des por vencido, levántate, sacúdete y síguele, porque si antes en el mundo tropezabas y te levantabas, hoy con la mano de Cristo te levantas y vas otra vez. Entonces, síganle echando ganas, mis hermanos, y igual estudien el discipulado, mis hermanos, porque para mí es una alegría el estar aquí compartiéndolo y va a ser una alegría verlos a ustedes también compartir. Y esto va a crecer, mis hermanos, ya no vamos a darnos abasto, ustedes también tienen que aprender, tienen que echarle ganas para el día de mañana, células aquí, células allá, y todos poder ir a compartir. ¿Sí? Entonces, hay que echarle ganas, mis hermanos. Hasta aquí le vamos a dejar. La otra semana continuamos con los otros 2 pasos que siguen y los estará dando nuestro pastor. Así que vamos a hacer una oración de despedida. Hugo, ¿nos puedes guiar en la oración de despedida, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este tiempo, Padre. Te damos las gracias, te damos toda la honra y todo el honor, Señor, por este aprendizaje del día de hoy. Porque ciertamente tu palabra es de edificación, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Gracias a ti, Señor, podemos guiarnos, Señor, caminar por un buen camino, Padre Santo, gracias a tus sagradas escrituras, Señor. Te agradecemos por este tiempo tan hermoso, Padre, porque siempre es hermoso saber de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hermanos. Pues gracias y gracias a aquellos que nos ven y aprenden.